Continuamos con Expo Aprende Ceibal. Junto a nosotros, en el living, nuestros invitados, el doctor Francisco Revuelta, de España, PhD Gonzalo Frasca, de Uruguay, el doctor Martín Larre, también de nuestro país, la profesora Graciela Ravajoli y la magíster Cecilia de la Paz. La conducción, como había sido también a primera hora de la tarde aquí, estará a cargo de Gustavo Rey, nuestro coordinador de este bloque. Y ya aprovechamos, antes de cederle la palabra a él, donde habrá de ampliar, más allá de los nombres que le hemos indicado, que nos acompañan para este coloquio, él habrá de ampliar con los respectivos currículums de cada uno. Contarles que al cierre de este coloquio, aquí, en este mismo estrado, dispondremos del grupo La Banda. Habrán tenido la oportunidad, los que estaban aquí en la presala de Los Robles, de escuchar algunos acordes, que ellos estaban probando sus instrumentos. Así que, finalizado, no vamos a hacer un nuevo anuncio, simplemente citarles la información para que nos acompañen en esta sala. Gustavo, por favor. Muchas gracias. Más allá de un rol como comunicador, yo no puedo dejar atrás mi rol docente, donde puedo decir que lo comparto, me enorgullece, ¿no? Y muchas veces utilizo en una clase una frasecita que me ha gustado mucho en estos últimos años, que dice algo así como esto: en tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Y el coloquio que vamos a compartir tiene que ver con aprendizajes y contenidos digitales. En mi rol de comunicador he tenido que aprender mucho sobre este aspecto, a veces desde un lugar hasta incluso de resistencia a los cambios, y luego dándome cuenta que en esa resistencia estaba el mayor aprendizaje que podía lograr. Vamos a ir presentando a cada uno de los panelistas, vamos a ir compartiendo algunas preguntas con ellos y luego también, al igual que en el coloquio anterior, escuchándolos a ustedes con las preguntas que nos quieran hacer llegar al panel o a alguno de los invitados. Bien, Graciela Ravajoli cumple funciones de coordinación en el área de contenidos del portal, es delegada del Ministerio de Educación y Cultura del MEC, en Reate, y docente en Flaxo, Uruguay. Formó parte del equipo de diseño y desarrollo del portal educativo desde su creación hasta el 2009 como delegada del MEC en la Comisión de Educación del Plan Ceibal. Tiene diversas publicaciones, artículos y compilaciones en colaboración relacionados con la educación y las tecnologías. Es posgraduada en educación a distancia, e-learning y entornos virtuales de aprendizaje. Graciela, vamos a compartir algunas preguntas y de todas formas, igual al resto de los panelistas, si hay alguna pregunta que quieren hacerse eco de la misma o le interesa también participar, ni que hablar, que son bienvenidos, pues la idea es escucharlos a ustedes, ¿no? Graciela, bueno, uno de los problemas que tiene la educación escolarizada es la masificación. El micrófono creo que ya está prendido, no se preocupe. Uno de los problemas que tiene es la masificación, ¿no? ¿Puede el uso de recursos educativos digitales satisfacer la personalización educativa? ¿Puede ayudar? Bueno, tendríamos que primero decir, a mi criterio, qué significa un recurso educativo, ¿verdad? Un recurso digital. Es muy extendida la palabra, es una palabra, a veces hay gente que le llama contenido. A mí la palabra contenido no me gusta mucho porque significa contenido, quiere decir que hay algo dentro, ¿verdad? En cambio, el recurso es otra cosa, es un poco el recurso que utiliza en el salón de clase el profesor o el maestro para trabajar, y en este caso es un recurso que puede tener en la red, que puede brindarle información, pero que también le puede ser una aplicación que puede utilizar para determinados fines. También puede ser un portal, una plataforma. Nosotros tenemos ahora una plataforma CREA, que también es un recurso, pero es un recurso para el aprendizaje. Puede ser un videojuego, pueden ser muchas, la televisión, un programa de televisión, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Un recurso. Depende después de la intencionalidad pedagógica que se le pueda brindar o
fuera por cómo lo utiliza el docente, o a veces en sí mismo el recurso también tiene ya intencionalidad pedagógica. Es el caso de los videojuegos, es el caso de los objetos de aprendizaje. Hay muchos recursos que ya tienen intencionalidad pedagógica porque están construidos de esa manera. Entonces, bueno, indudablemente que utilizados, si el docente selecciona un recurso en esos términos, ¿verdad? Y lo utiliza dentro o fuera del salón de clase, ¿verdad? Porque también esto es lo que impide, es lo que permite la modalidad 1 a 1, que puede ser dentro como también puede ser fuera. En definitiva, está sirviendo ese recurso como un andamiaje para que se obtengan mejores logros, ¿verdad? Por parte de los estudiantes en cuanto a la adquisición de la información, pero también en cuanto a la adquisición de las competencias, muchas veces, que son necesarias para trabajar con ese recurso. Y el uso de esos recursos educativos digitales puede profundizar el cambio de paradigma orientado hacia el aprendizaje individual y o colaborativo también. Y bueno, necesariamente, ¿verdad? Porque el recurso tiene que estar inserto, el uso del recurso por parte del docente, cuando se trata del aula, está inserto en una planificación educativa. Nosotros desde el portal le llamamos recorrido para el aula, ¿verdad? Recorrido para el aula, en donde le damos la posibilidad, le damos como un ejemplo de cómo puede utilizar ese recurso educativo dentro de su planificación educativa, ¿no? Claro que eso es nada más que un ejemplo. El docente es libre después de emplearlo como quiere, pero por supuesto que al docente le sirve primero al principio como apoyo a su propia apropiación de la tecnología, y después él de allí toma el ejemplo para buscar otros recursos, para buscar otros tipos de recursos que le pueden ayudar en aquella parte, digamos, que él quiere trabajar, ¿verdad? Claro. Graciela, ¿y cómo se están procesando la acumulación de saberes en materia de integración de nuevas tecnologías? No entiendo la pregunta. Claro, ¿cómo se están sistematizando, procesando lo que pueden ser los avances en el aula, en la educación sobre nuevas tecnologías? Bueno, nosotros estamos en un proceso que venimos trabajando desde el 2008, que empezamos con el portal. Venimos trabajando primero un proceso nosotros generamos nuestros recursos propios, ¿verdad? En el área que yo trabajo. Generamos recursos propios. Entonces, estamos trabajando primero en una calidad de los procesos. Y esa calidad de los procesos pasa porque el recurso pasa por distintas etapas, y ese proceso va marcando determinada calidad, ¿verdad? Y luego ahora estamos con la calidad de los productos, o sea, ya nos estamos buscando la posibilidad de diversificar esos recursos educativos que hacemos, que son interactivos y que sirven, digamos, para el aprendizaje autónomo, más allá de que se pueden emplear con intencionalidad pedagógica en el salón de clase, pero ya buscando otros que no sean solamente unos, sino otros tipos de recursos que sean más variados, que puedan, digamos, profundizar los cambios, ¿verdad? Y hacia eso vamos, que nos preocupa la calidad del recurso como proceso, la calidad del recurso como producto, y estamos viendo cómo podemos hacer para trabajar el tema de la usabilidad del recurso, cómo se usa el recurso, tanto por los estudiantes o por los usuarios. Beneficiarios le gusta decirle a una compañera en vez de usuarios, por los beneficiarios como por el docente en el salón de clase. O sea que vamos a tener que implementar algún sistema que en el mundo todavía no está implementado, pero digo, en definitiva hay que buscar los métodos para saber cómo se está usando eso y qué beneficios puede estar dando tanto para el aprendizaje autónomo o como apoyo a la labor de aula, ¿no? Claro. Y una última pregunta, ¿la tecnología puede cambiar las metodologías? Indudablemente, está cambiando. Esto que yo le estoy diciendo, de que estamos planteando recorridos para el aula, estamos cambiando las metodologías. En el día de mañana hay un taller de Khan Academy, que en definitiva ahora también pueden ver un stand, que son unos videos lección,
que no les voy a contar, el que quiera saber tiene que ir a averiguarlo, que es indudablemente que es un cambio de metodología. En realidad el video lección se utiliza previo, se le manda, se le indica, se le sugiere al estudiante que lo vea fuera del aula. Cuando el docente, cuando entra al aula, lo que plantea el docente es, frente a ese video lección, la aplicación de los conceptos que se trabajaron previamente. Eso es un cambio de metodología, ¿verdad? Y eso, la aplicación de esos conceptos se puede trabajar a nivel de proyecto, a nivel de grupo, a nivel... Eso también se puede hacer, por ejemplo, que acá tenemos los compañeros de videojuegos, se puede hacer precioso con videojuegos. España está trabajando en algunos casos con videojuegos, incluso con videojuegos que son comprados, que son, digamos, que se venden en plaza, ¿verdad? Pero siempre y cuando haya intencionalidad pedagógica en el salón de clases, se puede trabajar perfectamente bien. O sea que hay conceptos que se pueden trabajar desde afuera y que, traídos adentro del salón de clase, cambian las metodologías. El tema acá es la cuestión, el aprendizaje hoy está en todas partes, no está solamente en el salón de clase, y no es una frase hecha, es una realidad. Entonces, lo lógico es que tratemos de buscar métodos para hibridar esto, el aprendizaje informal, el no formal, con el aprendizaje escolar, que vendría a ser el formal, digamos, aprovechar las oportunidades que nos brindan determinadas cosas que están sucediendo en la vida de los niños y que no son ajenas, y traerlos adentro del salón de clase. Y como eso, digamos, eso provoca cambios metodológicos, porque el acceso de la tecnología es un acceso al mundo. Entonces tenemos la posibilidad de traer cosas para dentro del salón. Antes teníamos que salir del salón en la visita guía didáctica, etcétera, etcétera. Ahora podemos traer los museos adentro del salón de clase, podemos traer imágenes que es increíble, traer el mundo adentro del salón de clase, con la tecnología, aunque estemos adentro trabajando en una escuelita rural del más recóndito lugar del Uruguay más profundo, ¿verdad? Y eso es lo interesante. Gracias. Vamos a continuar con Cecilia. Cecilia de la Paz es máster en comunicación, egresada de American University de Washington, es licenciada y máster en educación también, ha sido jefa de área de contenido del Plan Ceibal, fue directora pedagógica, fundadora del programa de la Fundación Educate, y actualmente dirige el área de proyectos especiales, que pretende ser un foco de innovación dentro del Plan Ceibal. ¿Bien? No, faltó que soy maestra. Que era... Maestra también. Y a todos les saqué algo, porque si no la reseña era enorme, ¿no? Pero a todos un poquito algo les saqué. Cecilia, me gustaría que empezaras justamente desarrollando un poco el tema de qué proyectos concretos has desarrollado en proyectos especiales. La Biblioteca Ceibal es uno de ellos, las Olimpiadas del Saber también, ¿no? Sí, el área nuestra surge hace 3 años, en realidad el área se llamaba Contenidos y el área era yo, y a medida que fue pasando el tiempo se fueron generando diferentes estrategias. En realidad lo que tratamos siempre de hacer es observar qué es lo que se necesita en el sentido de qué oportunidades la tecnología que habilita Ceibal, las computadoras, los servidores en todas las escuelas, la conectividad, el poder llegar a cada uno de los niños, cada uno de los maestros, para poder generar nuevas oportunidades de aprendizaje o nuevas oportunidades de acceso. Porque antes de dar una oportunidad, primero tenés que poder acceder a ella para luego poder generarla. Entonces, bueno, en aquel momento empieza a surgir un pequeño proyecto que surge de cómo podemos aprovechar los servidores que están en las escuelas para poder brindar mayor estabilidad en la oferta de contenidos que estábamos dando, porque lo que nos pasaba muchas veces era que nuestra conexión sigue siendo, no es homogénea, no llega de igual manera a todos los rincones, y si el objetivo nuestro es la democratización del acceso, bueno,
tal vez no con todo, pero con una porción tenemos que poder llegar. Y allí empieza a surgir la Biblioteca Ceibal, en trabajo conjunto de lo que es la gerencia social y formativa con los técnicos. Nosotros siempre llamamos ese puente que se empieza a generar entre los que venimos de las ciencias de la educación o social y demás, y toda la parte de ingenieros, que era como la segunda generación del plan, porque bueno, la primera generación era el reducir el acceso a la computadora per se o a la conectividad, y ahora era la gran pregunta, bueno, ¿y ahora cómo podemos aprovechar esto para generar el acceso a oportunidades? Y bueno, y allí surge la biblioteca tiene para nosotros la virtud de que funciona online y offline. Fue una virtud porque luego que vimos que podíamos hacer eso, empezamos a generar otras cosas en el marco de una tecnología así. Entonces quiere decir que una escuela rural que tiene una conectividad muy mala, porque tiene una conectividad que si se suman 3, se conectan 3, se cae, o que es tan lento la bajada que los chiquilines pierden interés, de esta manera podían bajar los libros de una manera muy rápida. Nos motivó muchísimo eso, a seguir. Empezamos solamente con 100 libros que conseguimos donados. Lo que hicimos fue hacer un rediseño de todo, porque nos parecía que como estaban presentados los libros era feo, o sea, nadie por motus propio se iba a poner a leer ese libro así, blanco y negro, era muy aburrido. Entonces generamos todo un diseño a nivel de colección y dividimos los que eran libros para más chicos y para más grandes. Bueno, hoy la biblioteca tenemos el orgullo de que tiene más de 2000 libros. Generó, gracias a bueno, el apoyo y el motor también de Miguel, todo un movimiento en las cámaras del libro para que todos los libros de texto también estuviesen allí. Y luego empezamos con la idea de los repartidos de secundaria también allí, y que la biblioteca sea el acceso básico a textos y a contenidos para leer, porque en las escuelas muchas no tenían biblioteca, o las bibliotecas estaban metidas adentro de la dirección, o era el día del libro, entonces tú tenías que elegir el libro. Y siempre hay un libro que es el que más le gusta a todos, y tenías que esperar tal vez ese día del año que por tu letra del abecedario te tocaba primero, y ibas corriendo a elegir ese libro que le gustaba a todos. Bien, y así cualquiera podía acceder cuando quisiera y se lo podía llevar a la casa. Para nosotros fue muy bueno, porque después cuando íbamos a hablar con los niños, ellos nos decían que le leían un cuento a la más chica, o que habían leído solo la biografía de los autores y que habían descubierto que los escritores no todos estaban muertos. Con lo cual para nosotros fue bárbaro, porque es verdad que los autores de los libros de cuentos para los como más en boga, digamos, los tienen las editoriales. Y bueno, y la vuelta para conocer ese escritor por lo general ocurre en, yo qué sé, Punta Carreta, Parque Rodó, los lugares en donde después esos padres pueden comprar un libro de 250, 350 pesos. Pero en Pueblo Goñi, ese escritor nunca le iban a conocer la cara, ni si ese escritor le gustaba comer helado, o sea, ese escritor por ahí cuando era chico quería ser jugador de fútbol. Y ese acercamiento nos parecía que era tan fundamental como el libro en sí. Y se está dando ahora en la nueva biblioteca, que ya queremos aprovechar la faceta online, queremos que esos escritores puedan estar en contacto con esos niños. Y eso es un poco el acercamiento que nosotros sentimos que la tecnología puede aportar en ese ejemplo concreto que planteas de la biblioteca. Claro. Maestra, pero bueno, también estudios en comunicación, y has estado en contacto con también canales importantes como el Discovery Channel, ¿no? ¿Qué posibilidades ve de cada vez más de integración de programas educativos en la pantalla, ya sea de cable o en la pantalla abierta? El tema de los contenidos educativos, y solo tomemos lo de la pantalla abierta, porque lo del cable, en nuestro país todos los dueños de los canales abiertos y de los cables son los mismos. Entonces, en definitiva, solamente hay como una estrategia de ver cómo se utiliza el cable o la televisión para medio que funcione ese ecosistema de negocio. En lo que es televisión abierta, el problema que tiene la generación de contenidos educativos es que es caro. Yo te voy a contar una anécdota. Una vez que yo trabajaba en Discovery, tienen un programa que se llama Discovery Channel Global Education Partnership, que básicamente lo que hacen es aprovechan los materiales que tienen desarrollados para Discovery,
los reeditan para uso educativo en las escuelas. ¿Por qué? Porque cuesta además mucho dinero poder producir algo que esté verdaderamente bueno, y la televisión es muy efímera, en muy poquito tiempo ya está, todo eso ya se fue, lo vendiste a los sponsors y está. Yo quise hacer lo mismo aquí en Uruguay cuando empecé con el tema de la Fundación Educa. Entonces fui a un canal de televisión, que no, obviamente por razones obvias no voy a decir cuál. Dije, quiero hacer lo mismo, quiero aprovechar todo el contenido educativo que ustedes tienen, todos los programas, documentales, todo el material que ustedes tienen, yo no había estado acá un par de años, para hacer, reeditarlos y entonces poder hacer estos programas y poder mostrarles cosas del país, cosas del mundo. Bueno, me metí en el archivo, no había nada que pudiera usar. Pero ¿cómo puede ser? En los últimos 7 años no se pudo generar nada que no sean programas para ganar, yo qué sé, el flat, y no había nada. Y esa era la verdad, que no había nada. Por suerte hay otros canales estatales y demás que han producido cosas muy buenas, pero el tema es que es caro, es costoso y lleva mucho tiempo de hacer, y por lo general esa es una inversión que no termina cerrando. Entonces hay gente muy talentosa en Uruguay, se pueden hacer muchísimas cosas, pero sí realmente creo que el camino puede ir bastante de la mano, como lo que ha hecho Argentina con el canal Encuentros y demás, que tiene que haber una intención, como es el tema de los videojuegos que se desarrollan acá en Ceibal, las Olimpiadas, el saber que hay en Ceibal, jugársela y decir, bueno, hay que invertir en esto porque verdaderamente el efecto multiplicador que tiene es mucho más importante. Y desde el otro punto de vista, el no hacerlo, el que los niños, o sea, solamente pónganse a pensar qué programas para niños han estado al aire en los últimos 10 años. Cacho Bochinche, vamos a pensar todos, Laura. Bueno, todos los que tenemos posibilidades de cable, ¿qué ven a nuestros hijos de que son chiquitos? Discovery Kids, no es justo, no es justo. ¿Qué pasa con toda la gran mayoría de niños? Que hay un gran vacío a nivel de lo que reciben de medios. Es reversible, obviamente, pero me parece que tiene que haber una intencionalidad para poner también lo que falta para que sea de calidad verdaderamente, ¿no? Gracias. Vamos a recibir a Francisco Revuelta. Es doctor y licenciado en psicopedagogía en procesos de formación en espacios virtuales por la Universidad de Salamanca. Allí fue donde estudió, recién me lo confirmaba Francisco, por más que venga también a compartir su trabajo en Extremadura, ¿no? Es profesor de TIC aplicadas a la educación en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura desde octubre del 2009. Ha participado en proyectos de investigación tanto nacionales como de las comunidades de Extremadura, Castilla y León. Sus líneas de investigación en e-learning son mejora del diseño instruccional de los cursos de formación online, la socialización a través de entornos virtuales, tesis doctoral además, y se dedica al estudio de las posibilidades educativas de los videojuegos comerciales y online. Un tema muy particular, pero también muy compartido con otros panelistas, ¿no? Hay un tema importante, igual, Francisco, que tiene que ver con algo de actualidad, ¿no? Yo te preguntaba cómo se viene desarrollando el proyecto de evaluación del modelo 1 a 1 en España, y me decías que el proyecto está muriendo, pero igual hay antecedentes muy buenos, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, en realidad, bueno, es una triste noticia que el modelo 1 a 1 español muera. Yo tenía bastante confianza en él porque, bueno, pues a la hora de realizar las evaluaciones, la visita de los centros, las actividades que realiza el profesorado, pues he visto pequeñitas cosas y grandes cosas, ¿no? He visto muchos avances, cada uno en su línea y cada uno en su lugar de trabajo, porque nos encontramos con también zonas bastante inaccesibles, centros agrupados y luego, bueno, pues centros en capitales, centros de primaria y secundaria donde estaba en principio orientado este programa, ¿no? Yo creo que, aparte de la decisión política de acabar con un proyecto de este tipo,
pues creo que también tenemos que valorar las experiencias que nos deja, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias, en base a la generación de contenidos digitales propios por los profesores, porque es una cuestión que nosotros también demandamos, ¿no? Que sean, y ya no pensando solamente en los contenidos, sino en las competencias que tiene que adquirir el alumnado, ¿no? En este momento. Entonces tenemos que ver cuáles son aquellos aprendizajes que nosotros queremos que tengan nuestros alumnos, y con lo cual tenemos que corresponder con ellos con este tipo de experiencias. Entonces, la valoración en general que le doy al programa es muy buena. Yo ahora mismo siento un poco de envidia, porque ustedes siguen ahí y nosotros no sabemos dónde vamos ahora mismo, ¿no? Porque ahora mismo termina este programa que ha dejado muchas experiencias interesantes, ¿no? Entonces, la valoración ha sido muy positiva. Creo que también ustedes tienen la posibilidad de corroborar esta acción, ¿no? Y creo que debemos también pensar no solamente en los destinatarios, que siempre es en los que tenemos que pensar, sino en el profesorado, que es el mediador entre sus aprendizajes, los aprendizajes que adquieren los chavales y ese tipo de material que genera, o que les ayudamos a generar desde las instancias apropiadas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la comunidad de Extremadura, donde usan ampliación o refuerzo, juegos interactivos para trabajar contenidos curriculares, ¿no? Pues primeramente lo calificaría de sorprendente, porque no es una actividad con el que el profesorado esté familiarizado. El profesorado piensa que el entretenimiento por entretenimiento no genera aprendizajes, y ahí es donde nosotros estamos intentando capacitar y reorientar esa idea, ¿no? Porque desde que somos seres humanos aprendemos jugando. Entonces creemos que ese tipo de interacciones en las que hay un entramado lúdico son realmente potentes, y donde realmente se quieren aprendizajes significativos y de experiencia, ¿no? De experiencia personal, con las que esos aprendizajes van a estar ahí vinculados, ¿no? Entonces, primeramente sorprendente, y segundo, pues que están dando en el clavo, ¿no? Este tipo de interactividades lo realizan incluso los profesores, los chavales, antes de que llegue el profesor al aula. Esto es una experiencia que les cuento yo a mis propios alumnos, ¿no? Que también se dejen de llevar por ellos, porque el rol ha cambiado. El docente no es el máximo conocedor de todos los aprendizajes, sino que, bueno, es mediador, ¿no? ¿Y por qué no los chavales pueden arrancar sus computadoras, poner la pizarra digital, cargar el blog del maestro que tiene todas las actividades, jugar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, creo que se están haciendo buenas acciones y buenos aprendizajes, ¿no? Y sobre la formación y el aprendizaje online, ¿estás percibiendo buenos resultados? Muy buenos resultados. En realidad, creemos ya que, sobre todo en países, por ejemplo, como el suyo, o regiones como la nuestra, donde el profesorado está tan disperso, la formación ahora online es la respuesta que le tienen que dar las instituciones y los encargados en la formación de la renovación del profesorado, ¿no? Donde deben de calar esas innovaciones docentes, que en definitiva son las que al fin y al cabo van a dar unos resultados, no ya solamente rendimiento como tal, ¿no? Sino que, bueno, el alumno aprenda lo que queremos que aprenda, ¿no? Aparte que saque luego una buena calificación, que eso, bueno, es una formación necesaria y a veces cómoda, o no tan cómoda, pero necesaria. Necesaria y responsable, diría yo, ¿no? Porque te implica más, o sea, es necesario que te implique más, ¿no? La formación, yo abogo porque la formación online no solamente sean unos documentos colgados en una plataforma, son unos documentos, pero que deben de generar un determinado debate, una determinada reflexión, porque al igual que, y luego, bueno, podemos charlar un poquito más, con los videojuegos, no solamente jugar por jugar, sino que hay que hacer algo más en clase, hay que, en el salón de aula, ¿no? Hay que sacar esos aprendizajes implícitos y hacerlos explícitos, si no, no nos sirve para nada ese tipo de simulaciones, ¿no? Vamos luego a volver a los videojuegos como posibilidad de
de aprendizaje también con Gonzalo Frasca, ¿no? Sí, sí. Martín Larre se ha desarrollado a lo largo de su carrera en diferentes organizaciones de Latinoamérica y los Estados Unidos. Ha trabajado para empresas como Disney, Lockman, Pearson, Turner, Discovery. Es cofundador de KidBox.net, un servicio para que los padres y familias de Latinoamérica puedan reconocer y administrar la vida online de sus hijos en edad preescolar. También es director de TEDx Montevideo, siendo orador en diferentes eventos de la región relacionados con la tecnología y la educación. Uno de los puntos de interés tuyo, Martín, en KidBox es justamente el de cómo trabajar los contenidos personalizados para cada niño, ¿no? Así y es. también cómo intervienen los padres. Exacto. Primero, para quien no conoce KidBox, que seguramente sean muchísimos, es un poco lo que decía Gustavo. Lo que ofrecemos es una plataforma de descubrimiento de contenido. Nosotros somos como curadores de contenido que existe en Internet, sitios, videos, videojuegos. Y lo que hacemos es básicamente, los padres son quienes se registran en KidBox, no son los niños. Estamos hablando de niños en edad preescolar, empezando desde los 2 años. O sea, tenemos usuarios de 2 años, 3 años, 4 años, en todas las franjas. Y básicamente lo que generamos es un ambiente seguro en las computadoras. O sea, nosotros... Esto surge de la mejor manera que puede surgir estos proyectos, que son, en mi caso fue para solucionar el problema de mis sobrinos y mi hermano. ¿Surgió así como idea? Así surgió. Yo le veía a mi hermano que cada vez que le pedían usar internet los chicos chiquitos, de más o menos en ese momento tenían 2 años y medio, lo ponían en una situación difícil, digamos, ¿no? O ya sea que le pidan el teléfono, o claro, vos estás a trabajar y mi hermano trabajaba en su casa, pasan por ahí, quieren. Y bueno, había 2 problemas. Un tema de seguridad, no lo puedo dejar solo, ¿viste? En 2 clics me va a cualquier lado. Y después el otro tema también es que mi hermano me decía, la verdad que yo no sé cuál es el mejor contenido para la edad específica de él, porque tampoco los padres no tienen por qué saberlo eso. ¿Y por qué hablo de descubrimiento? Porque nosotros vimos en ese momento que en general los padres dejaban a los niños en los sitios, como dijo recién Cecilia, solo entran al de Discovery, al de Cartoon, que están muy buenos, que tienen muy buen contenido, que no lo ofrecen de manera personalizada y básicamente ningún sitio funciona para niños de 2 a 12 años. Tienen comerciales, tienen como muchas cosas que realmente, tienen también cosas muy buenas, ¿no? Pero lo que nosotros vimos es que había un montón de contenido, sobre todo de productores independientes, al que esos chicos nunca iban a poder acceder, porque no los conocían. Entonces nos transformamos con una plataforma que, como curadores de contenido, el padre se registra en KidBox, crea el perfil de su hijo, que simplemente es decirnos el nombre, la fecha de nacimiento, y bueno, para algunas cosas se pide también el género, pero sobre todo la fecha de nacimiento, la edad del niño, y bueno, obviamente incluye también de qué país es, de dónde es él. Y nosotros buscamos el mejor contenido y se lo ofrecemos dentro de este ambiente seguro de manera personalizada para ese niño específico, ¿sí? Claro, a diferencia un poco de capaz que de otras charlas que estamos escuchando acá, nosotros le damos un papel muy fuerte a los padres. Estamos hablando de chicos muy chicos, en edad preescolar, algunos empezaban a ir a nueva educación inicial, pero otros no. Y acá el padre puede también empezar a elegir o a participar, puede participar de qué horarios usa. El chico puede entrar a internet, desde dónde, bueno, muchas cosas, pero lo que más importante para nosotros es que puede empezar también a participar en qué tipo de contenido accede su hijo. O sea, un padre puede decir, y siempre, estoy hablando de siempre, setear toda la vida online de tu hijo, son menos de 10 clics, esa es nuestra propuesta de valor. Simplemente apretando botones como, bueno, quiero algo más relacionado con las artes, o capaz que mi hijo tenga un tema con habilidades psicomotrices, quiero más contenido que potencie eso, con los deportes, con algún valor que el padre quiera básicamente que el niño, o sea, consuma contenido relacionado con eso, ¿no? Videos también, videojuegos, realmente hay muchísimas cosas en internet. Y eso fue un poco nuestra promesa, es decir, podemos mejorar la experiencia de los padres y de los hijos cuando se inician en internet y en esos primeros años en su relación con la tecnología. O sea que básicamente es como un producto pensado para el uso de los niños, pero que soluciona también un problema para los padres y para las familias. Y escuchamos a las dos partes, ¿no? Pero bueno, en estas edades nosotros sabemos que KidBox no educa a los niños en esas edades sobre todo los educan los padres, y es por eso que le damos un papel muy importante y preponderante a ellos. En educación hemos escuchado hablar mucho
síndrome del burnout, ¿no? Pero me gustaría que justamente no respondas esa pregunta, sino la inversa, ¿no? ¿Cómo se puede lograr que un niño esté implicado y entusiasmado con sus aprendizajes y no quemado, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos la tecnología nuevamente un poco para eso. Lo que hace Kidbox es aprender sobre lo que hace el niño. Es como que hay una mezcla de vemos lo que vos hacés utilizando nuestra plataforma, qué contenidos consumís, sacamos de ahí un perfil de tus intereses. Sobre eso también lo que hacemos es mostrarle contenido que es del interés de otros niños con perfiles similares a él, quizás otros países, o del mismo país, pero básicamente cosas que sentimos que está bueno por lo menos que sepan que existen. Entonces siempre que el niño entra tiene contenido que sabemos que le va a gustar, pero también contenido nuevo, un poco relacionado con un perfil similar, para que él siempre tenga cosas nuevas para descubrir, ¿sí? Y sobre eso ponemos como una capa más que es lo que el padre quiere, ¿sí? Es como que con esas tres cosas son las que trabajamos. Estos son todos algoritmos complejos, pero cuando un niño entra lo que tiene es contenido, sitios, videos y juegos y libros interactivos. Y un poco con eso es que lo logramos también nada, con actividades en general. Nosotros, como decía, somos curadores de contenido, pero sí empezamos ahora a desarrollar algunas cosas que van un poco a eso de proponer algún desafío dentro de la plataforma, bueno, obviamente darle algún premio, ¿no? También un poco dentro de la plataforma digital. Pero sobre todo es eso, es ver qué es lo que les gusta, seguir el progreso también que hacen ellos. Y bueno, y toda esta información que nosotros manejamos, que tenemos y que usamos para lograr ese engagement, ¿viste?, del niño con la tecnología, también luego lo que hacemos es comunicárselas a los padres. O sea, nosotros sentíamos también que había muchos padres que se perdían la vida online de sus hijos, cada vez estaban más tiempo ahí, y todos pensábamos que sabíamos en qué está, pero realmente nos estábamos perdiendo mucho. Entonces también básicamente le mandamos una especie la verdad no es reportes, básicamente información para que conozcan mejor a sus hijos, justamente información sacada de esta vida online de ellos. Muchas gracias. Gonzalo Frasca, antes de entrar al salón, vio y dijo, qué bueno, hay pelotas en el salón, ¿no? No, creo que no vamos a poder jugar con ellas, Gonzalo, pero sé que te interesa no solo los videojuegos, sino el juego en sí mismo como elemento muy importante educativo, ¿no? Gonzalo Frasca es diseñador y académico, tiene un doctorado en videojuegos en la Universidad de Copenhague y un máster en diseño de información del Georgia Institute of Technology. Su trabajo académico se centra en retórica y educación y actualmente es catedrático de videojuegos en la Universidad Ort y columnista en CNN en español y en El Espectador. Como diseñador ha creado videojuegos para Pixar, Cartoon Network, Disney y Lucasfilm. Bien. ¿Cuánto hace que te interesa jugar para aprender, más allá de lo que has creado luego? La amnesia infantil empieza a partir de los 4 o 5, o sea, igual me dicen que de antes desde que nací, ¿no? Como a todo el mundo, ¿no? O sea, el tema de juego y aprender, no hay otra manera de aprender. O sea, todo lo demás es babysitting, no es educación. No se me ocurre otra manera de aprender que no sea aprender jugando. Y más allá de la tecnología. Más allá de la tecnología, o sea, hay un tema, sobre todo con el desarrollo de contenidos digitales. Son muy caros, ¿ah? Igual que la televisión, y no va a suceder. O sea, no es un tren. Había un dibujante que dejaba chistes en marcha que se llamaba Blanquito. Yo me enteré porque había un libro de él que tenía mis viejos, pero creo que estaba escondido por la dictadura, entonces no se podía tener libros de chistes. Y él tenía un cuadrito que eran dos científicos así de bata blanca. Había un cohete, todo con globos de helio, ¿no? Todo destartalado. Y uno le decía, doctor, en Uruguay no vamos a poder hacer carrera espacial. Y el tema es, no vamos a poder hacer carrera espacial compitiendo en la cancha de otros, ¿no? De la misma manera que no vamos a poder, o sea, yo fui a la universidad, por ejemplo, con Story Revela, ¿no? Gustavo fue profesor mío, y ellos que lograron hacer películas de cine de verdad, ¿no? O sea, en vez de bodrios infumables. A partir de ahí empezó lo que se llama la industria de cine en Uruguay.
lo hicieron respetando al público, no pensando en ellos, sino en el público. Parece tan obvio y tan simple ahora, pero hasta entonces todo lo que se había hecho antes era entre basura y muy malo, ¿no? Lo dije en voz alta, lo pensé, lo dije en voz alta. Entonces, a todos les ha pasado que compraron con Oca en 12 o 18 pagos un juguete para sus niños chicos. ¿Vieron esas cajas que venden ahora, ¿no? Los chinos han hecho cada vez juguetes más grandes, ¿no? Mi sobrino acaba de cumplir 4. Esas cajas de Playmobil que yo fantaseaba de chico, ni siquiera las llegamos a ver, ¿no? Y todo el mundo sabe que cuando van por la cuota 2 y les quedan todavía 16 cuotas en la Oca o en la Visa o lo que sea, el nene ya dejó de jugar con el juguete y sigue jugando con la caja, ¿no? O sea, es el fenómeno que se conoce como la caja es mejor que el juguete. Y ahí es donde tenemos, yo no digo de no usar la tecnología, no digo de no seguir haciendo videojuegos, no digo de no seguir haciendo contenidos, pero en el partido que nos tocó jugar, asumámoslo, tenemos que justamente encontrar las cajas, no salir a competir con producciones. O sea, en software educativo, además lo bueno que hay un libro muy lindo y trágico de Mizuki Ito, no sé si está en español, pero que es un análisis del software educativo desde los últimos 30, 40 años, desde que se empezaron a usar educación y computadores. Y básicamente la conclusión que llega a ella es que se viene reinventando la rueda mal desde entonces, ¿no? Hay una tentación muy grande a hacer siempre lo mismo, ¿no? Es una cosa extraña, muy humana, pero en los hechos lo que hay que, o sea, uno de los desafíos más grandes justamente para el tema que decías de jugar, ¿no? Jugar me permite ponerme en los zapatos de otra persona y ver cosas desde el enfoque de otra gente. Hay un director de teatro, se llama Augusto Boal, que trabajaba, falleció hace unos años, en base al trabajo de Paulo Freire, es un brasilero. Y él diseñó todo un desarrollo de teatro social que justamente lo que permitía era generar un debate entre la gente a través de la actuación, a través del juego, tratar de entender problemas serios, problemas sociales, alcoholismo, violencia doméstica, también problemas políticos. Él trabaja mucho en sindicatos, en escuelas, y justamente a través del juego. ¿Y cómo llegó él a eso? Él cuenta que es un tipo, además, que las obras, la música se la hacía Gilberto Gil, o sea, un grosso, ¿no? Vivía en Río de Janeiro, y en los 60. Y él empezó haciendo teatro, eran todos recontra barbudos, recontra bolches, iban al nordeste, y un día hacen una obra en un pueblo, gente muy pobre, y la obra era más o menos, agarremos los machetes y salgamos a matar al latifundista, ¿no? Eso era, si alguno estuvo en los años 60, más o menos eso era el Justin Bieber del momento, el hit del momento era ese. Y hacen la obra y hay un asado, o una feijoada, no sé qué harían ahí, y se acerca un campesino grandote de 2 metros y le dice, yo, ¿sabe? Lo vi a usted de la ciudad, y yo desconfiaba de usted. Dije, ¿qué me va a venir a enseñar este tipo? Pero me cayeron bien y tiene razón. Así que en casa tengo unos machetes, vamos a matar al latifundista. Y Boal se quedó duro, ¿no? Se quedó diciendo, ¡pah! Y ahí se dio cuenta de lo hipócrita que estaba haciendo, ¿no? Lo hipócrita que estaba haciendo en el sentido de que él estaba vendiendo, bueno, no decía vendiendo porque era los 60, ¿no? Estaba predicando una cosa que ni siquiera él creía ni estaba dispuesto a hacer. Y a partir de ahí desarrolló justamente un sistema en el cual participativo, en el cual son distintos juegos y que ya no hay más actores en un escenario, sino que la gente, los participantes, van tomando roles en el escenario, cambiando y viendo los problemas, o sea, improvisando, con actores que improvisan en contra de sus objetivos. Y a partir de ahí creó justamente un método educativo en el sentido más amplio de la palabra y más práctico también. Porque él no, y son las cosas que ahora la tecnología nos permite, ¿no? Tener información, pero no... La información se aprende o se siente, ¿no? Y él justamente a través del teatro, a través de la actuación, permitía experimentarlo con los dedos, con los zapatos, con los cuerpos. Entonces creo que ese es el potencial más fuerte que tiene el juego, en el sentido que el juego res non verba, el juego es hacer, ¿ah? Está bien saber, pero es al revés, o sea, uno sabe a partir de lo que hace. No en el sentido inverso. Como vieron, hablé muchísimo de videojuegos, pero bueno, quería
contar un poco cómo veía la cosa. Y a través de videojuegos, ¿qué se puede aprender? Tomar decisiones, por ejemplo. Bueno, justamente. Pero también se puede aprender sobre historia, geografía y se puede aprender, o sea, cualquier tema. Videojuego y juego, para mí hay que verlo en algunas cosas son enchufables y otras unplugged, ¿no? O desenchufated, para hablar en inglés. Entonces la computadora tiene algunas ventajas grandes, pero la base básica es la simulación. La base básica es permitir explorar sistemas complejos. Yo te puedo enseñar historia a través de historias que no sucedieron. O sea, yo puedo simular, yo qué sé, no sé, o sea, ya que estábamos con el centenario, ¿no? O sea, la independencia de América Latina, a través de un juego simple, con 2 o 3 personajes, y que después, ¿qué pasa si agrego otro personaje? Imagínate que tenemos al virrey, tenemos a los criollos, y estoy inventando, y tenemos a unos gauchos ahí. Bueno, ¿qué pasa cuando yo agrego a los ingleses a esa ecuación? ¿Ah? Un personaje más, una ficha más. ¿Qué pasa cuando yo agrego a los franceses? ¿Qué pasa cuando yo agrego no solo intereses comerciales, sino también religiosos? O sea, una visión sistema. El juego permite explorar sistemas complejos a través de la participación. Y tú empezaste diciendo, ¿no? El que cree que sabe todo, le va a ir muy bien en un mundo que ya no existe más. Y justamente, o sea, lo más grande que tiene el Plan Ceibal es lo más grande que tiene Internet. Y por eso, ahora que Uruguay se quedó sin aerolíneas y sin Iberia y sin nada, igual no vamos a estar aislados del todo, ¿no? Porque tenemos Internet. El día que nos corten Internet, ahí marchamos. Justamente tenemos acceso a la información. Ese problema, que es el problema de Gutenberg, el problema de las bibliotecas, está bastante solucionado. Lo que necesitamos ahora es experiencia, y va al revés. O sea, yo aprendo la información a través de la experiencia. O sea, termino con un ejemplo muy simple y muy básico. Hay uno de los juegos que muchos docentes, otra vez vi un docente canadiense que estaba copadísimo con el Angry Birds, ¿no? Dice, no, el Angry Birds está buenísimo porque yo les puedo enseñar física a los gurises, sobre todo balística. Para que los niños quieran aprender balística, créanme que además de tirar bombas, la balística sirve para cosas interesantes como bombitas de agua, ese tipo de cosas. Y justamente hablamos de que tiene que ser al revés. O sea, yo no puedo tratar de decirle, mirá, a vos te gusta Angry Birds, entonces a partir de ahí te enseño ángulos, resistencia al aire, mecánica, ¿no? en física. Sino hay que trabajar a través de la motivación y la necesidad de los chiquilines. Entonces, el chiquilín está trancado en un nivel 14, ¿no? de Angry Birds y no puede pasarlo, ¿no? O un grupo de escolares están trancados en el nivel 14 y se fijan, y en Jung hay otro grupo de escolares que está en el nivel 19. Eso es motivación. Querer ganarle a los de Jung, o que los de Jung le quieran ganar a los de Montevideo. O sea, una cosa también en educación, que la competencia se suele ver como, no, somos todos hippies y hay que amarse. La competencia también es una cosa importante. Entonces, ¿qué es mejor? Que yo le diga a un niño, mira, aprende esto porque tiene Angry Birds, y Angry Birds es un poco como, el juego es como una salsa que le pongo arriba, o, yo tengo este problema real y concreto, ¿ah? Tengo que pintarle la cara a la escuela de Jung. ¿Cómo hago? Bueno, entonces ahí yo te puedo explicar que si tiras a 45 grados, si no hay movimiento, empezamos con las ecuaciones, y ahí tenés una motivación real. Y los juegos grandes, además, tienen la ventaja de que uno puede tener varios roles y que los niños no todos buscan lo mismo. Y hay distintos perfiles. Pero bueno, podría seguir, o sea, pero la idea básicamente es esa. Querías complementar, ¿no, Cecilia? Sí. Disculpa que te corte, Gonzalo. No, yo me parecía que era importante comentar de que justamente mañana se produce aquí al lado la segunda Olimpiada de Matemáticas del Plan Ceibal, y justamente en el marco de todo lo que estabas comentando recién y un poco lo que comentaba Martín, de la importancia del Internet, ¿no? Más allá de lo de la televisión, hace 10 años se decía, bueno, uno de los dos va a sobrevivir, el Internet o la televisión, los dos no va a tener sentido que existan. Bueno, ya creo que la película se sabe quién es el que se va a llevar el protagonismo. A nivel de videojuegos, el Plan Ceibal desarrolló el año pasado la primera Olimpiada de Matemática con XO, que es un videojuego que, como bien vos marcabas, para que el niño no se quede jugando con la caja y no se termine haciendo una inversión desmesurada, está para jugar solamente 30 días. Teníamos ese desafío que bien planteabas tú, que todo el mundo, de revincular al niño con las matemáticas, en el sentido de que a los niños no les gusta la matemática o que a los niños no les gustan los videojuegos educativos.
Generalmente no les gustan porque son espantosos. No, Claro, no digo desde Plaza bueno. Igual, digo en general desde que se empezaron los videojuegos educativos. Los nenes son muy sinceros, ¿no? Pero creo que por eso además vale la pena el desafío, porque son implacables. O sea, si tu videojuego no está a la altura de los otros videojuegos que están, no van a jugar al tuyo, van a jugar al otro. Son implacables también con el nivel de docencia, pero pasa que no les preguntamos también, ¿no? No. Ese es el otro tema. Digo, con los videojuegos suelen ser más verborrágicos, pero lo son con todo, ¿no? O sea, y son muy exigentes, ¿no? O sea, con cualquier experiencia, no solo con el juego. Y lo ven todo como lo mismo. Y sobre todo en secundaria. En secundaria saben que se pueden ir. Por eso se van de secundaria los grises. Si pudieran irse de la escuela, capaz que se irían más. O sea, justamente esa sinceridad que tienen los grises de decir, yo estoy acá, pero sé que podría estar en otro lado haciendo cosas, y que nuestro deber como docentes estamos compitiendo contra cosas. Yo, por ejemplo, para hacer un videojuego de 2 horas, trabajo 10 meses, con presupuestos de 50, 100 mil dólares. Entonces, ¿qué docente puede tener a disposición un equipo ese presupuesto para preparar una clase de 2 horas? No podemos. Entonces tenemos que encontrar justamente maneras de hacer cosas, y se puede, o sea, es posible, que sean todavía mejores, pero con recursos mucho más limitados. Sí, y de todas maneras es como que siempre hay un cuco A, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en magisterio era la televisión, la escuela, era el libro y la televisión, esa era como la competencia. Bueno, ahora como que la televisión, los niños eligen la computadora o eligen la computadora mirando la televisión, dependiendo el acceso que tengan. Siempre me parece que lo importante es ver cómo se pueden aprovechar todas esas cosas para el enriquecimiento personal, desde que sos niño hasta mucho más adulto. Y creo que esa es un poco la educación de la que muchas veces te escucho hablar, y es el aprovechar eso como para poder enriquecerte y que aprendas a poder sacar de cada uno de esos medios lo que a ti te sirve para poder crecer. En el caso específico del videojuego, todo surgió también de la observación, como decías tú. Todos los vemos a los chiquilines en la calle, abajo de un árbol, arriba de una parada de ómnibus en el interior, tratando de encontrar la señal para jugar, básicamente, ¿no? Para poder descargar el juego y jugar. Entonces, la gran pregunta era esa, bueno, ¿cómo podemos aprovechar este interés que tienen en los videojuegos para poder revincularlos con algo como las matemáticas? Y ahí, además del videojuego, que nosotros dejamos que los que saben de videojuegos hagan el videojuego, en este caso fue la gente de Trojan, que tenían un juego educativo muy exitoso como es el de División de Detectives, bueno, que ellos hagan el juego, pero nosotros vamos a hacer la experiencia de juego. Entonces, muy bien, los chiquilines juegan solos, no va a haber ninguna intervención de adulto, porque los chiquilines se anotan voluntariamente, nadie les dice tú tenés que jugar a esto, ningún maestro, ningún docente, ningún nada. Y bueno, y generemos toda esta experiencia, hagamos algo diferente, hagamos como si fuese un videojuego comercial. Y utilicemos el boca a boca, utilicemos las redes sociales, utilicemos el efecto viral que pueden provocar entre ellos. Como hablabas bien vos, o para liquidarte, no, mirá, no juegues a eso, ni te lo bajes porque dura 2 minutos o es un paspe, o precisamente para generar un efecto multiplicador. Y lo otro es que tenías que jugar en equipo, o sea, si querías estar tú jugando, bueno, siempre era con otros dos, porque el objetivo era como decías tú, después los juntábamos a todos para ganar al de Jun o para ganarle al que sea, pero si vos estabas en una escuela chiquitita, en la mitad de la nada, como era online, offline, como te comentaba con la biblioteca, podías jugar cualquiera. El resultado fue muy, muy bueno. Nos habíamos puesto un objetivo de 10.000 descargas y llegaron a 100.000 en 30 días. Y realmente a nosotros nos abrió los ojos. Porque también muchas veces te he escuchado hablar del tema de, primero, escuchar a los niños. Porque si queremos que ellos lo usen, tenemos que escuchar qué es lo que usan y hacer algunas concesiones. Por ejemplo, cuando en el videojuego, en vez de un personaje tradicional uruguayo, no sé, la vaca, el tero y demás, nos vinieron con una especie de cosa andrógena, que no era obviamente niña varón y que era medio más japonés que uruguayo, dijimos, esto cuando pasemos el filtro, cuando vayamos a educación, nos van a decir que esto no. Y confiaron en el concepto de que más allá el objetivo primario era que los niños pudieran engancharse en proyectos con videojuegos educativos. El objetivo se logró, luego de esto vino la Olimpiada de Ajedrez y luego de esto, ojalá que todos mañana puedan ver
llegar a los niños de todas partes del país con un entusiasmo tremendo a poder participar de esta Olimpiada con Epicentro, un videojuego. Quería comentarlo porque me parece que el videojuego es una herramienta bárbara y que sos un vocero en la defensa del videojuego como herramienta educativa, y me parecía que estaba bueno, ya que estamos en la casa de Ceibal, poder comentar lo que estábamos haciendo nosotros en eso. Es que era obvio que íbamos a terminar hablando de videojuegos, ¿no, Francisco? Obviamente. No, quería seguir un poquito la reflexión planteada, porque siempre nos paramos en el mismo sitio. No, nosotros estamos constantemente realizando o intentando empezar investigaciones desde un punto de vista novedoso, ¿no? Entonces, fijaros hasta dónde hemos llegado, que hemos hecho lo que nos planteaba la compañera. Le hemos preguntado a los videojugadores realmente a qué juegan, ¿no? A qué les gustaría jugar. Y tomando una perspectiva, porque viene de los investigadores de Finlandia, ¿no? Han incorporado al videojugador en sus producciones, ¿no? Nos quedamos en ese punto. Los videojugadores juegan a muchas cosas, a muchos videojuegos, pero si yo le pregunto, que se lo preguntamos intencionalmente, vale, y ahora de todo esto que juegas, ¿cuál de ellos llevarías al aula? Y todos dicen lo mismo: videojuegos educativos. No estamos proporcionando las posibilidades de reflexión propias. A los futuros maestros no les ponemos en la situación de jugar. Yo peco también de eso, ¿no? En algún momento tengo que cumplir con un currículum y entonces no puedo poner en esa situación. Sí lo hago por otros cauces, ¿no? O sea, jugar a esto y decirme qué se aprende de ahí. Porque si no os pongo en la situación de jugar, es muy difícil que esto llegue al aula. Por muy buenos recursos que tengáis, por muy buenos recursos que hagáis, si no les ponemos a los docentes en esas situaciones complejas, porque son muy complejas las situaciones que plantean, el docente no va a saber qué hacer. Nos dicen siempre lo mismo, es que no sabemos qué hacer con ello. Nosotros estamos ahora intentando investigar intervenciones en el aula con esos videojuegos. Bueno, de aquí me llevo algunas ideas que posiblemente, bueno, pues en algún momento podremos comentar qué se hace, ¿no? Partiendo primero de esa idea. Es lo primero que les he planteado yo. A mí, decirme a los alumnos a qué juegan para que yo pueda partir de ahí y podamos realizar esas intervenciones. Intervenciones implícitas, intervenciones explícitas, realizando actividades complejas. Estamos en ese punto, porque hemos visto que hay mucho potencial. Yo llevo 10 años diciendo que hay mucho potencial. No, quizás no tenga la misma repercusión que Gonzalo, pero lo llevo diciendo. Pero ¿qué pasa? Que no le ponemos en la situación al profesorado. Entonces estamos en un círculo vicioso. Si no le ponemos en esas situaciones, evidentemente no va a llegar el videojuego al aula. No va a llevar el videojuego al aula en las condiciones que estamos aquí planteando. Ellos van a decir, vale, pero tú dame el videojuego, porque luego, claro, también están los padres, ¿no? Lo que comentaba Martín. Evidentemente hay un filtro. Si tú le preguntas a un padre qué videojuego quieres que lleve al aula, va a decir, no lleves videojuegos. Tú sigue con el material curricular que tiene que adquirir o que está planificado por la política, ¿no? Yo creo que nos debemos de plantear esa situación, ¿no? Y estamos ahí. Vamos a ver si damos algún paso más. Graciela. No, yo ahora escuchando a todos me pregunto, ¿cuál es la necesidad de llevar el videojuego necesariamente al aula? A ver, estamos en un medio en donde los chicos aprenden cosas afuera del aula, y en esto, bueno, no quiero ser políticamente incorrecta, pero digo, realmente me preocupa cuál es la razón por la cual se piensa únicamente que la gente puede aprender adentro de las escuelas. A ver, no es así. Los niños están aprendiendo fuera porque se anotan solos en el juego, y Ceibal es algo que no está dentro del sistema educativo, está como afuera del sistema educativo y que promueve dentro del sistema educativo determinadas cosas. Nosotros hasta ahora estamos elaborando un proyecto que implica también, no es un videojuego, pero implica también una parte, digamos, como de investigación sobre energía, sobre la eficiencia energética, pero estamos planteando justamente eso, que los chicos se presenten en equipos ellos solos. Estamos fomentando la autonomía también de los chicos. ¿Por qué siempre tienen que estar tutelados por el maestro o el profesor? A ver,
Me preocupa que no queremos cambios y nuestras cabezas siguen planteando estructuras que pasan porque el único que puede guiar un aprendizaje es el sistema educativo. Y yo, honestamente, creo que tenemos que empezar a pensar en que los niños aprenden cosas afuera, en que tenemos que volver a hibridar cosas que suceden dentro y fuera, informal y formal, y no formal también, y considerar que se aprende todos los días y de todas maneras. Entonces, yo me plantearía por qué tenemos que enseñarle a los maestros a usar videojuegos, y, ¿verdad?, me lo plantearía. ¿Por qué? El maestro tiene una formación que es muy difícil, digamos, de cambiar. Además, las exigencias del sistema son unas y a veces no condicen las exigencias del sistema con lo que los maestros pueden hacer con un videojuego. No es tan fácil introducir la información o las competencias, las capacidades que tienen que desarrollar los maestros adentro de acuerdo a un currículum, ponerlo referencial al currículum. No es tan fácil. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esa insistencia? Todo el mundo lo que quiere es hacer que los maestros jueguen con videojuegos adentro del salón de clase. No podemos en una etapa de locura, digamos, pensar en que no, en que adentro del salón de clase no. ¿Por qué no? Afuera hay entornos educativos de otro tipo. Nosotros ahora estamos planteando, por ejemplo, las salas de informática de todos los centros educativos se van a transformar en centros de recursos para el aprendizaje. Pero no son centros de recursos para el aprendizaje de puerta cerrada, como viene hasta ahora siendo la sala de informática con una llave. No, son centros de recursos del aprendizaje para la puerta abierta. Ese es el criterio de que es un centro y que el chico puede ir fuera del horario escolar. Si no, ¿qué sentido puede tener centros de recursos para el aprendizaje si solo lo va a llevar el profesor o el maestro hacia adentro de ese entorno? Lo mismo planteamos con el tema ahora tiene muchos proyectos Ceibal, pero también tiene robótica, tiene sensores, pero estamos pensando no en hacer que más sobrecarga al docente, que el docente vaya incorporando la tecnología en la medida de que la tecnología le va significando solucionar problemas que tiene para facilitar los aprendizajes de otro tipo. Pero nosotros tenemos que necesariamente provocar desde afuera, ¿verdad?, situaciones de aprendizaje que no tengan que ver estrictamente con el aula. Ese es mi desafío. Soy un poco revolucionaria en ese sentido, pero digo, yo me atrevo a decirlo porque tengo mucha edad y como tengo mucha edad puedo decir cualquier cosa. Bueno, vamos a compartir un espacio de preguntas con el panel. Simplemente levantando la mano, enseguida hacemos llegar un micrófono hacia ustedes si es que quieren preguntar algo, ¿no? Por aquí. Y ahí no sé si se rascaron la cabeza o fue una pregunta. ¿Fue una pregunta? Buenas tardes. Yo, a pesar de que soy maestra, hace mucho que no trabajo en primaria, entonces no estoy muy al tanto de lo que sucede con el programa de matemática que los chicos descargan. ¿Qué devolución tienen ustedes con respecto a las ejecuciones de ellos? ¿Las escuelas? O sea, tú me estás diciendo que tienen 100.000 descargas del software de ejercicio de matemática. Sí. Bien. ¿Qué retorno tienen ustedes con respecto a qué hacen los niños con ese recurso? ¿Solo lo descargan? ¿Se reúnen en grupos? ¿Juegan? ¿Hay algún sistema de monitoreo de eso? Sí, para tú poder, hay como, primero que esta es la tercera olimpiada que hacemos, te voy contestando de a poco. Lo primero es que el juego tiene la dinámica, tiene la lógica de lo que planteaba Graciela. Puedes estar abajo del árbol jugando con 3 amigos y no importa si tu maestra te lo presentó o no. Por lo general entre ellos se van pasando la voz y este efecto viral ocurre por fuera de la escuela. El retorno para nosotros es, si nosotros tenemos 100.000 descargas, de esas 100.000 descargas,
solamente podían participar en la primera Olimpiada, en las Olimpiadas Matemáticas solo de quinto y sexto, por razones de que el contenido y lo que van aprendiendo a nivel de matemática se requiere de cierta edad y se va desenvolviendo con el programa. De esas 100.000 participaron 25.000 equipos. Ustedes mismos hagan la cuenta de cuántos niños eran. O sea, de que además de descargarse el juego, bueno, hubieron muchos que eran el hermano menor o eran de cuarto y no podían participar y no podían competir. Pero de todos los que empezaron el juego, hubieron muchísimos que quisieron además desafiarse y ser parte de la competencia, a ver si primero calificaban en su departamento para luego venir al torneo de campeones, que es lo de mañana, donde participan de todo el país. Y después lo otro que para nosotros fue importante es que muchos niños y chiquilines de secundaria y de UTU empezaron a pedir de por qué no hacían un juego para su nivel. Y fue allí que surgió la idea de hacer la Olimpiada de Ajedrez y probar lo siguiente: no había edad, competían de mano a mano, de si eras de sexto o si eras de primero, porque las habilidades cognitivas para jugar al ajedrez es diferente a tener conocimientos previos adquiridos en la escuela. Y allí tuvimos una sorpresa, que un niño muy chiquitito, de segundo año, no solamente llegó a la final, sino que además de los 70 puntuó en el número 30. Y nosotros eso también nos movilizó muchísimo y nos hizo hacernos todavía muchas más preguntas. No solamente de por qué tiene que estar regido por un docente cada una de las cosas, de las experiencias educativas que tiene ese niño, bueno, además de los padres, sino además por qué, o sea, sí es tan justo que seamos nosotros los que dictemos dónde está la franja de a quién le toca cada cosa, y no algunas de las experiencias dejarlo abierto, y que sean los niños con sus capacidades los que nos vayan marcando el camino. Muchas gracias. Hay otra pregunta por acá, ¿no? Ahí hay una pregunta. Buenas tardes. Que me quedé pensando lo de ustedes dos. En términos, porque en Chile, por ejemplo, cuando hubo el paro de los estudiantes, ¿se acuerdan la marcha de los pingüinos que se le llamó y la marcha estudiantil el año pasado? El ministerio hizo más o menos lo que tú dices. A lo mejor no eran videojuegos, pero les puso recursos en un portal que se llama Yo Estudio a los chicos. Y una de las cosas que descubrieron después es que los chicos no sabían qué hacer con eso. Es decir, tengo ahí el recurso se mueve, hace cosas, pero ¿para qué? No necesariamente lo llevaban a los puntos límite. Bueno, ¿y qué aprendían con eso? Claro, jugaban, pero no eran capaces de sistematizar lo que jugaban. Yo, una experiencia que conozco súper interesante, mezclaba las dos cosas. Mezclaba tres cosas incluso. El videojuego, que era algo de reproducción de animales. Los chicos iban a terreno, a un zoológico, tenían que capturar fotos, ver características de los animales, etcétera, etcétera. Pero todo eso iba con una pauta diseñada por el profesor. Llevaban cámaras, sacaban fotos, etcétera, etcétera. Y entonces mezclaban las tres cosas. Jugaban con el videojuego libremente donde quisieran, en su casa, en forma grupal, en forma individual, etcétera, etcétera. En realidad la actividad se desarrollaba en grupo. Iban al campo, es decir, a terreno específico, y después trabajaban con una guía didáctica para poder sistematizar eso. Y eso no lo va a hacer el niño solo. Necesita la orientación y la guía del profesor. Entonces, yo no creo lo que usted dice, que sea llegar y pasarle los videojuegos, que los niños jueguen libremente en su casa, porque creo que difícilmente van a ser capaces de poder sistematizar eso, pero tampoco creo que haya que llevar los videojuegos a la sala de clase y que vivan solamente en ese espacio. Yo creo que hay que mezclar las cosas. Entonces la pregunta es cuál es el nivel de equilibrio que tendrían que haber, incluso estas tres componentes, es decir, aula, terreno y material didáctico. Perdón, yo no estoy diciendo que los chicos solos con el videojuego. Acá no es solo con el videojuego, acá está Saibal con el videojuego. O sea, está dirigida la cosa. Lo que pasa es que ellos son solo los que ellos se anotan, ellos participan de algo que es una movida, por decirlo de alguna manera, una movida nacional. Pero no dentro del salón de clase. Lo que estoy diciendo no es que no haya intencionalidad pedagógica. Intencionalidad pedagógica la hay.
La hay en el videojuego, en la estructura del videojuego, en las preguntas que se le plantean, qué es lo que se le plantea. La compañera justamente está diciendo que el nivel educativo, o sea, las posibilidades que tienen los chicos de determinada edad no eran para determinado nivel educativo porque no eran para otro, después pedían para otro. O sea que acá hay una intencionalidad. No es que juegan por jugar y todos, cualquiera juega y no, para nada. Es una experiencia nacional que se tiene con un videojuego que se proporciona desde determinado lugar, que tampoco es ajeno para ellos, porque es un lugar que ellos también tienen contacto permanente, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que los niños pueden jugar en un videojuego y aprender solo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es una estrategia diferente a pedirle a los maestros y a los profesores que trabajen un videojuego en la clase. Es diferente. Totalmente diferente. Hay una pregunta por allá, ¿no? Con respecto a lo que planteaba Graciela, creo que si uno de sus objetivos era provocar al auditorio, conmigo lo logró, porque me quedé pensando bastante con los videojuegos y la escuela, los videojuegos y el aula en general. Quizás no hacer solo el recorte de un videojuego en el contexto de Ceibal y demás. Y creo que tenemos que asumir como docentes el desafío de los videojuegos, la propuesta, no quizás como un apéndice, sino también logrando el entramado con toda la propuesta. Y quizás sí preguntarnos si todos los docentes, qué docentes podrían hoy construir saberes en ese contexto, ¿verdad? Cómo se hace, cómo se puede resolver eso a nivel institucional, quizás hacernos otras preguntas. Ella dijo que era muy complicado para los maestros. Yo pienso que es complejo, pero que es un desafío que hay que tomar, ¿verdad? Y quizás no consumiendo el poco tiempo que tenemos en la escuela, sino asumiendo el desafío de optimizar ese tiempo, quizás también preguntándonos hasta cuánto tiene que saber ese maestro sobre el videojuego, lo tiene que saber jugar a la par que sus alumnos, o tener los elementos como para disparar buenas consignas y quizás después sí que empiece a jugar el tiempo más allá de la escuela. Y coincido sí que tiene que haber un tejido entre lo que pasa afuera y adentro de la escuela, y creo que también abrir el juego no solo a los videojuegos que de pronto están como filtrados y puestos en un lugar, sino también a lo que el niño consume habitualmente, y ver qué ganancia pedagógica puede aportar con un docente que los ayude también a descubrir, ¿verdad?, esas aristas. Bien, ¿alguien quiere hacerse eco de la participación? ¿Sí? Francisco. Bueno, yo creo que no puede ser todo de un lado y todo lo negativo por el otro, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio y el videojuego... estaba pensando en darte una respuesta, Graciela, y no sé si te convenceré, pero tampoco pasa nada, o sea, estamos aquí para opinar, ¿no? Creo que el videojuego genera un sistema competencial, o pone en juego un sistema competencial que otro recurso educativo no pone de manifiesto en el uso de determinados saberes, ¿no? Saberes hacer, saber actitudinal y saber como tal, ¿no? Creo que esa es la potencialidad más grande, ¿no? Porque incluso las simulaciones, estaba pensando en una simulación protésica o por ejemplo los aviones, anda que no tiene un piloto una responsabilidad civil y se utilizan simuladores, o sea que con lo cual te sitúa en esa situación en la que tú tienes que extraer todas tus competencias y ponerte en esa situación, ¿no? Entonces, ¿tenemos que hacerlo todos los días en el tiempo de clase? Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, pues con nuevos medios, con viejos medios y con aquel medio que en realidad en un momento tiene un resultado eficaz. ¿Por qué no seguir utilizando ese medio? No tengo por qué cambiarlo. La innovación solamente está, la innovación educativa solamente está en aquello que no funcionó o puede funcionar un poquito más en cuanto a porcentaje, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar ese tipo de equilibrios y evidentemente la respuesta que podríamos darle a quien nos ha planteado la duda pues sería
situarnos en la tesitura de, por ejemplo, los investigadores dar una respuesta, y es la que he dejado encima de la mesa. Vemos muchas potencialidades, pero no tenemos todavía una respuesta para darles, ¿no? Darles una estrategia didáctica. Yo lo que estoy pensando ahora mismo es una estrategia didáctica. ¿Cuál te doy para que a ti te funcione? Por lo menos ponerla encima de la mesa y hacer las pruebas o hacer experiencias que nos funcionen, ¿no? Yo creo que iría por ahí la idea. Muy bien. Hay una pregunta también por allí. Es un desarrollador de videojuegos. Buenas tardes. La pregunta más que nada para Gonzalo, un poco de tocando este tema, ese mismo tema, es, ¿se te ocurre alguna manera en la cual los videojuegos puedan ser parte realmente de la clase? Y quizá, por hacerla fácil la pregunta, sacar la simulación a un lado, que puede ser un poco más sencillo. Nosotros desarrollando juegos, se nos plantea muy seguido eso de, bueno, hasta qué punto se puede. Muchas veces cuando hablamos con docentes, la pregunta es, lo que nos preguntan es, quiero hacer un juego para que jueguen en clase. Entonces, la primera cosa que se nos ocurre es, bueno, pero si es algo para hacer en clase, se me ocurre más una herramienta multimedia, más que un juego donde uno tiene que aprender. Es una cosa muy personal, de distintos tiempos. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que decías tú, en lo cual es muy difícil llevar el juego al momento de clase, porque es una cosa muy personal de ir ganándose a uno mismo, bueno, ese aprendizaje típico. Entonces, mi pregunta es exactamente esa. A priori se me ocurre que tendrían que jugar juntos, con una parte, propuestas unidas de alguna manera, donde el chico puede jugar el videojuego fuera del horario de clase, en principio, y el docente aprovecharse de todo lo que pueda, ya sea de la historia, de lo que pueda ganarle por un tema de motivación más que nada, y que jueguen en paralelo. Pero la pregunta es esa, ¿se te ocurre, Gonzalo, alguna manera, o al resto, ¿no?, de que no sea así, que realmente sea el juego el que se juega en la clase? Ok, no, sí, justamente, a ver, por eso yo insisto tanto en los juegos tradicionales también, en las simulaciones tradicionales. O sea, el videojuego tiene mucho marketing porque todavía tiene mucho aura de desconocido, ¿no? Entonces a los padres preocupa mucho, tiene esa cosa. Es la misma situación que pasaba con el Quijote hace unos siglos con las novelas, ¿no? Se encierran, están absorbidos por esto, se les enfría la comida. Por suerte molinos no quedan más, pero... Entonces, cuando pensamos en videojuegos, el concepto de qué es un videojuego ha variado muchísimo en los últimos 40 años. Justamente en la primera década de vida, en los 70, o sea, un videojuego era una cosa que duraba 5 minutos. ¿No? ¿Por qué? Porque funcionaba a monedas, funcionaba en bares, la gente a los 5 minutos quería irse a tomar una cerveza, que era todavía más atractivo que los videojuegos, pero además estaba hecho de esa manera. La idea que tenemos de juegos tradicionales son esas superproducciones que cada vez duran más, además. El otro día estuve jugando y entrevistando a un diseñador colombiano que hizo un juego para PlayStation 3 sobre su relación con su padre alcohólico. Se llama Papo y Yo. Es realmente muy interesante. Es un juego comercial, muy bien hecho, en 3D, para una consola. Está hecho financiado por Sony. Y básicamente, les cuento muy brevemente, es un niño en un cantegril, porque el autor él es un colombiano rico que vivía al lado de un cantegril. Bueno, lo puso ahí y hay un monstruo gigantesco, muy simpático, que lo ayuda todo el tiempo. No habla, pero lo va ayudando. Y cada tanto el monstruo se encuentra con unos sapos, y cada vez que se come un sapo se pone malísimo y empieza a romper todo y a pegarte a vos, y vos tenés que tratar de calmarlo. Y es la relación, entre la relación de dependencia con el padre. Pero eso es un juego que yo tardé 5 horas en jugarlo. Y yo decía, 5 horas, yo ya estaba aburrido. Una de las cosas que hay que pensar, primero, como decía lo de la caja de cartón, y lo de la caja de cartón no es, es porque es mejor que los Playmobil todavía. A mí me encantan los Playmobil, pero las cajas de los Playmobil son todavía mejores. ¿Por qué? Porque estimulan al cuerpo, estimulan un montón de otras cosas y permiten una interacción capaz de unos minutos mucho más breve. Entonces, no necesariamente hay que usar contenidos digitales, primero. Por muchísimas razones, pero entre ellas, si es una experiencia muy larga, con 30 chiquines es imposible. Pero hay que pensar también en lo que es un juguete, en el concepto de un juguete digital. Las cosas que uno puede aprender, nada más. Lo vemos con los niños que tienen acceso a tabletas, sobre todo los niños chicos.
yo siempre digo que, por ejemplo, tengo 40 años, 2 posgrados y no sé para qué sirve el vaso, ¿no? O sea, el hígado más o menos entendí. Pero, entonces yo me imagino, ¿no? Tenés un bicho y ¿qué pasa a ver si le saco el vaso? Uy, se pone todo, o le saco el hígado se pone amarillo. Y es un juguete. O sea, un juego que uno puede explorarlo en unos minutos, ver qué pasa, como decía, poner y sacar cosas, ¿no? ¿Qué pasa si a esta economía le pongo, le saco esto otro? Entonces, pensar también en eso, que no digo que necesariamente tenga que ser usado en el aula, pero yo creo que sí podemos pensar en formatos mucho más pequeños. Y hablando de matemática, el otro día estuve reunido con grado 5 de una profesora de la Universidad de la República y me decía, sí, hay mucha fobia a las matemáticas. Dice, mi cuñado es fóbico a las matemáticas. Ahora, a la aritmética, que no es lo mismo, pero dice, si yo le pongo un signo de pesos, entiende todo. ¿Ah? Y resumiendo un poco eso también, ¿no? O sea, tenemos que entender cuáles son las motivaciones de los chiquilines. O sea, si, a mí que me expliquen en abstracto, yo qué sé, me pasó a mí, o sea, me entré a aburrir en secundaria, la matemática siempre fue muy bien porque ya no sabía para qué servía, hasta que alguien lo bajó a tierra, y decís, mira, te sirve para esto. Entonces, por eso, si realmente aporta soluciones, entonces puede durar 3 horas, 2 horas, 5 minutos, pero no pensemos necesariamente en formatos largos. Muy bien. Bueno, vamos a dejar por acá. Le agradecemos a Cecilia, Martín, Gonzalo, Graciela y Francisco y a todos ustedes, obviamente, ¿no? Muchas gracias.